Hola, ¿qué tal? Esta es la clase de Fundamentos de Álgebra Multilineal de la Universidad de Guadalajara para la licenciatura en Matemáticas y el día de hoy vamos a ver el tema de formas bilineales simétricas y alternantes. Muy bien, entonces empezamos con algunas definiciones básicas. Eh, Vamos a definir tres tipos de formas bilineales. Entonces les recuerdo, una forma bilineal básicamente es una función de esta manera. Tenemos un espacio vectorial, toma pares de vectores y nos devuelve un elemento del campo, de tal forma que es lineal en cada entrada. Entonces es lineal en la segunda entrada y es lineal en la primera entrada también. Entonces vamos a decir que nuestra forma bilineal es simétrica si se cumple esto que aparece aquí. Es decir, que si nosotros evaluamos la forma en un par de vectores u, v, es lo mismo a que si la evaluamos en v, u, es decir, los vectores puestos al revés, para todo par de vectores u y v en nuestro espacio vectorial. Eso significa que es simétrica. Vamos a decir que es antisimétrica si cuando queremos cambiar el par tenemos que multiplicar por un signo negativo. Es decir, que la forma bilineal f evaluada en u, v es lo mismo que menos f evaluada en v, u para todo par de vectores. Entonces, esto es antisimétrica. Si se fijan, no, antisimétrica no significa que no sea simétrica, ¿no? Porque algo no simétrico, pues simplemente es que haya un par de vectores. Cuando los transponemos, nos da algo diferente. Pero antisimétrica es un poquito, no es simplemente la negación de simétrica. Antisimétrica significa que cuando alternamos, transponemos los vectores, cuando transponemos los vectores, tenemos que multiplicar por un signo negativo. Y finalmente decimos que nuestra forma bilineal es alternante si cumple esta condición, si cuando evaluamos en el par v, v, siempre nos da 0 para toda v en el espacio vectorial. ¿De acuerdo? Entonces son tres tipos de formas bilineales y en esta clase vamos a estudiar propiedades que tienen estas formas bilineales y cómo se relacionan entre sí también. Entonces, bueno, primero vamos viendo algunos ejemplos. El primer ejemplo es el producto punto, el típico producto punto en los reales. Es una forma bilineal simétrica. Ustedes pueden darse cuenta si transponen los vectores en el producto punto, les va a dar el mismo resultado. Por otro lado, si tomamos cualquier elemento, cualquier funcional lineal, entonces cualquier elemento del dual de nuestro espacio vectorial, y construimos esta forma bilineal de esta manera. Vamos a construir nuestra f de v, w como el producto de phi aplicada a v y phi aplicada a w. Y es un ejercicio muy sencillo checar que esto va a ser una forma bilineal simétrica. Que sea forma bilineal viene del hecho de que nuestro phi es un funcional lineal y de la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma en el campo, ¿no? Porque al final de cuentas estos terminan siendo escalares en el campo. Y que sea simétrica, pues se ve claramente, ¿no? Si nosotros intercambiamos el papel de v y de w, en esta definición aparecería aquí phi de w y luego phi de v, pero como en nuestro campo la multiplicación es multiplicativa, da lo mismo y eso es exactamente lo mismo que phi de v phi por phi de w, ¿sí? Porque esta operación, esta multiplicación aquí ya está en el campo, es una multiplicación de escalares. Y finalmente, vemos que la función determinante, por ejemplo, si toman el determinante, puede ser en los complejos o en los reales o en básicamente en cualquier campo, pero tomamos 2 por 2, ¿sí? Entonces tomamos el determinante visto sobre una matriz 2 por 2, pero visto como una función bilineal puede ser sobre los renglones o sobre las columnas de la matriz, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es que, por ejemplo, ustedes tenemos un vector columna y otro vector columna, por ejemplo, y para sacar el determinante de dos vectores columna, pues los juntamos en una matriz de 2 por 2 y es el determinante de esa matriz. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser alternante porque recuerdan cuál es la definición de alternante. Tenemos esta condición nada más
de que f de v, v de 0. Entonces, evaluados si repetimos el vector en el que estamos evaluando, debe dar 0. Y aquí, pues, el determinante podemos ver que es alternante porque sabemos que el determinante de una matriz que tiene 2 columnas iguales va a ser 0 siempre, ¿no? Es una propiedad fundamental del determinante. Si tenemos en un caso más general, si tenemos una matriz y nuestra matriz, una matriz de n por n con 2 columnas iguales, eso automáticamente hace que el determinante sea 0. Muy bien. Otro ejemplo, finalmente, es un ejemplo que viene de física. Esta forma bilineal, aquí, perdón, debe ser un por, toma vectores de R4 por R4 y nos devuelve vectores de R. Y va a ser una forma bilineal definida de esta forma. Tenemos aquí estos vectores EI son los vectores de la base canónica de R4. Entonces, para todos, esta forma, si hablamos en vectores distintos, va a darnos 0 siempre, ¿no? En vectores de la base distintos va a darnos 0. Si evaluamos en los vectores de la base canónica del 1 al 3, nos va a dar 1. Entonces, aquí se parece mucho al producto punto, ¿no? Que esta misma propiedad tiene el producto punto. Pero la diferencia es que si evaluamos el último vector de la base de R4, E4, 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 nos va a dar -1. ¿De acuerdo? Entonces, este espacio con esta forma bilineal forma lo que llamamos un espacio ortogonal. Más adelante vamos a ver que espacios vectoriales equipados con formas bilineales simétricas, con una forma bilineal simétrica, se conocen como espacios ortogonales. Y esto se conoce como el espacio de Minkowski y es usado en la teoría especial de la relatividad. En este caso, la coordenada correspondiente, la última, sería el tiempo, ¿no? Representaría el tiempo y las otras serían las coordenadas espaciales. Vemos que esta es una forma bilineal simétrica, porque bueno, fuera de la diagonal, básicamente siempre tenemos puros ceros, ¿no? Siempre nos da puros ceros la evaluación. Muy bien. Vamos a demostrar este pequeño lema sobre cómo se relacionan las formas alternantes con las antisimétricas. Entonces empezamos con una forma bilineal, F, y nuestro primer enunciado dice que si la forma bilineal es alternante, entonces debe ser antisimétrica. Y nuestro segundo enunciado nos dice que si la forma bilineal es antisimétrica y la característica es distinta de 2, entonces la forma tiene que ser alternante. Entonces, bueno, juntando 1 y 2, vemos que si la característica es distinta de 2, la característica del campo, esto significa, les recuerdo, característica 2 significa que 1 más 1 da 0 en nuestro campo, ¿no? Y característica distinta de 2, pues simplemente es que 1 más 1 no es 0 en nuestro campo. Entonces, cuando eso sucede, cuando la característica es distinta de 2, tenemos una equivalencia entre las formas antisimétricas y las alternantes, ¿sí? En general, en característica 2 no hay esa equivalencia, pero sí se cumple en cualquier caso que alternante implica antisimétrica. Entonces, vamos a ver, vamos a demostrar el primer punto, supongamos que tenemos una forma bilineal alternante. Entonces, vamos a hacer este truco. Evaluamos nuestra forma bilineal en una suma en V más W, V más W, ¿sí? Tomamos dos vectores arbitrarios, V y W, los sumamos, V más W, V más W, y evaluamos nuestra forma F en V más W, V más W. Esto la primera igualdad es porque nuestra forma es alternante. Y recuerden que la definición de alternante significa que si evaluamos en un mismo vector, en ambas coordenadas, nuestra forma bilineal, en ambas entradas, debe darnos 0. Y luego la siguiente igualdad se debe a la bilinealidad. Entonces, simplemente aplicando bilinealidad de nuestra forma, podemos separar esta suma como f de v, v, f de v, w, f de w, v, más f de w, w. Es aplicando bilinealidad. De nuevo, aplicando la hipótesis de que f es alternante, este f de v se va a cancelar, se va a volver 0. Este f
de W, se vuelve 0 también, y simplemente nos queda f de v, más f de w, igual a 0. Entonces, simplemente despejándolo, vemos que se debe cumplir que f de v, es lo mismo que f de w, para cualquier vector v y w, lo que implica que nuestra forma es antisimétrica. ¿De acuerdo? Entonces, ese truco siempre se puede hacer y siempre se puede demostrar que alternante implica antisimétrica. Ahora, por otro lado, supongamos que la forma f es antisimétrica. ¿Esto qué implica? Pues implica lo siguiente. Miren, si nosotros evaluamos f en v, transponemos estos vectores v, y el hecho de ser antisimétrica nos dice que esto debería ser menos f de v. ¿Sí? Haciendo la transposición, pero como son el mismo, nos queda el mismo resultado v. Despejando, vemos que 2 por f de v, debe ser 0. Y el asunto aquí es que si 2 es distinto de 0, es decir, si la característica del campo es distinta de 2, entonces pues este 2 puede cancelarse y no, podemos concluir que f de v, debe ser 0 siempre, ¿no? Para toda v, para todo vector v, lo que significa que f es alternante. Entonces aquí tuvimos que usar la hipótesis de que la característica es distinta de 2. El siguiente resultado nos dice entonces cómo es la matriz asociada a una forma bilineal, simétrica y alternante. Entonces tenemos aquí F, una forma bilineal, y tenemos A, su matriz asociada, como lo hemos discutido en clases anteriores. Básicamente, recuerdan, elegimos una base B y esta matriz se forma evaluando F en todos los pares de elementos de la base. Aquí tenemos que asumir que V es de dimensión finita para poder hacer la construcción de esta matriz asociada. Y vamos a decir que un resultado es que la forma bilineal F va a ser alternante si solo si su matriz asociada A es antisimétrica, que en términos de matrices esto significa que su transpuesta es el opuesto aditivo de la matriz, es decir, A transpuesta es igual a menos A, y tiene ceros en la diagonal. Entonces, esta condición de tener ceros en la diagonal también se le conoce como que la matriz es hueca. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz que cumple estas condiciones. Entonces vemos que en la diagonal tiene ceros, es hueca. Y si nos fijamos en los elementos reflejados a través de la diagonal principal, tenemos siempre el opuesto uno del otro. Aquí tenemos -1, aquí tenemos 1, aquí tenemos 3, aquí tenemos -3, aquí tenemos 0 y aquí tenemos 0. Entonces, esta matriz A1 cumple que su forma bilineal asociada es alternante. Y vamos a decir que la matriz F es simétrica si solo si su matriz A es simétrica, que en términos de matrices significa que A es igual a su transpuesta. Entonces aquí tenemos un ejemplo A2 de una matriz simétrica. En la diagonal no importa lo que tengamos, en este caso podemos tener 1, 0, -5 y los elementos fuera de la diagonal reflejados a través de la diagonal deben ser iguales en este caso. Entonces aquí tenemos 0, 0, -1, -1, 2, 2. Entonces, bueno, este lema es un ejercicio sencillo, ustedes pueden intentar hacerlo, pero pues son por las propiedades, por la definición, básicamente, de forma bilineal alternante y simétrica. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora otro concepto asociado importante, sobre todo que es muy relevante para estudiar las formas bilineales simétricas, y es este de forma cuadrática. Entonces, una forma cuadrática sobre un espacio vectorial V va a ser una función de este tipo, Q, que va de V al campo de los escalares. Entonces, si se fijan, esta forma de estas funciones nos recuerda un poco a los funcionales lineales, pero en este caso no vamos a pedirle a nuestras funciones que sean transformaciones lineales. Es decir, las formas bilineales cuadráticas no van a ser lineales, no van a ser transformaciones lineales. Y aquí vemos la primera condición. Debe satisfacer dos propiedades para poder decir que es una forma cuadrática. La primera es que saca los escalares, pero elevados al cuadrado. Entonces, Q de alfa V es igual a alfa cuadrada por Q de V. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya vemos que pues, no va a ser en general una forma, que no va a ser una transformación lineal. Esta Q es una función
de la misma forma que los funcionales, pero no va a cumplir las mismas propiedades. Y el segundo axioma, la segunda propiedad que deben cumplir las formas cuadráticas, es un poco más técnica. Nos dice que si nosotros definimos esta f sub q, ¿sí? Dada q, nosotros podemos definir a f sub q, y f sub q ahora va a ser una función que tome pares de vectores y devuelva escalares, y va a estar definida específicamente de esta forma. F sub q de un par de vectores, v, w, va a ser por definición q de la suma de los vectores menos q de un vector menos q del otro. Es decir, q de v más w menos q de v menos q de w. Y para poder decir que q es una forma cuadrática, tiene que cumplirse que f sub q es una forma bilineal simétrica. ¿De acuerdo? Entonces, parte de la definición que las formas cuadráticas tienen asociadas estas f sub q, que son formas bilineales simétricas. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente resultado, el cual vamos a trabajar en característica distinta de 2, como hace rato necesitamos esa hipótesis también. Y nos dice que en característica distinta de 2, cuando el campo tiene característica distinta de 2, hay una biyección entre las formas cuadráticas sobre el espacio vectorial V y las formas bilineales simétricas. Hay una correspondencia 1 a 1. Dada una forma cuadrática, siempre tiene asociada una forma bilineal simétrica, y dada una forma bilineal simétrica, siempre tiene asociada una forma cuadrática. Entonces vamos a ver la demostración. Tenemos que demostrar, pues sí, cómo hacemos esta asociación. Entonces, miren, empezamos, la primera, al principio es por definición, básicamente, si nosotros tenemos una forma cuadrática Q, por definición debemos tener asociada una forma bilineal simétrica f sub q, como estaba definida hace rato, ¿no? Que es f sub q de v, w es q de la suma de los vectores menos q de un vector menos q del otro vector. Y ahora, por otro lado, yo les voy a decir aquí cómo, si tenemos una forma bilineal simétrica, cómo podemos asociar una forma cuadrática que le vamos a llamar q sub f, que ahora va de v en f, y va a ser de esta forma. Q sub f de un vector v, por definición, va a ser un medio de f de v, v, donde f es nuestra forma bilineal simétrica. Aquí, si se fijan, ya estamos usando la hipótesis de que nuestro campo tiene característica distinta de 2, porque estamos asumiendo que 2 es distinto de 0, ¿no? Si en un campo de característica 2, pues un medio no está definido porque 2 es 0 y no tiene inverso multiplicativo. Entonces, para poder hacer esta definición, ya estamos usando la hipótesis de que la característica del campo es distinta de 2. Pero bueno, hasta ahorita esta Q sub f simplemente es una función, ¿no? Yo les digo a un vector qué escalar le corresponde, pero tenemos que verificar que Q sub f efectivamente cumple los axiomas o las propiedades de una forma cuadrática. Entonces, la primera propiedad que debe cumplir es que saque los escalares elevados al cuadrado, que es lo que vamos a verificar aquí. Vemos que Q sub f de alfa de v, por definición, es un medio de f de alfa de v, alfa de v. Y como f es bilineal, podemos sacar este alfa y podemos sacar el alfa en la otra entrada, y esto va a formar un alfa cuadrado de un medio f de v, v, y regresamos entonces a nuestra definición, alfa cuadrada q sub f de v. Entonces, efectivamente, nuestra q sub f saca los escalares al cuadrado. La segunda propiedad es que esta q sub f debe tener asociada una f sub q sub f, la cual debe ser una forma bilineal simétrica. Entonces vamos a verificar eso, ¿no? ¿Quién sería f sub q sub f de un vector v, w? Pues por definición, f sub q, la forma bilineal asociada con una forma cuadrática está definida de esta forma en general, debería estar definida de esta forma. En este caso sería q sub f de la suma de los vectores v más w menos q sub f de b menos q sub f de w. Esto aplicando la definición de lo que vimos hace rato, que sería f sub q, pero en este caso es una q específica,
la cual denotamos como Q sub F. Bien, entonces ahora aplicamos la definición de Q sub F a cada una de estas partes, ¿no? Entonces, Q sub F de esta suma, V más W, lo definimos en la diapositiva pasada, es un medio de F evaluada en el vector que tengamos, ¿no? Entonces sería un medio de F evaluada en V más W, V más W. Q sub F de V es un medio de F evaluada en V como V. Aquí ya sacamos un medio como factor común. Y Q sub F de W es un medio de F evaluada en W, W. Entonces nos queda esta expresión. Ahora podemos simplificarla usando bilinealidad, porque usando bilinealidad en esta suma, tendríamos aquí F de V como V, se cancela con menos F de V como V. Tenemos F de W como W, que se cancela con menos F de W como W. Y se simplifica a un medio de F de V, W más F de W, V. Como F, que es la forma con la que empezamos, es simétrica, es una forma bilineal simétrica, estos dos valores deben ser iguales, los podemos sumar, entonces se cancela el 2 con el 2, nos queda simplemente F de V, W. Por lo tanto, efectivamente, F de Q de F es una forma bilineal simétrica y esto comprueba que nuestra Q sub F cumple la definición de una forma cuadrática. Además, esta identidad que verificamos ahorita demuestra esto, demuestra que la composición de estas funciones es la identidad. ¿Quiénes son estas funciones? Esta es la función f que a una f le asigna una q sub f. Es decir, a una forma bilineal simétrica le asignamos una forma cuadrática. Y esta es la función que a una forma cuadrática le asignamos una forma bilineal simétrica. Y lo que verificamos aquí es que si empezamos con una forma bilineal simétrica, le asociamos una forma cuadrática y a esta forma cuadrática le asociamos su forma simétrica, vamos a regresar con lo que teníamos al principio, que es la f. Es decir, va a ser la función identidad, que es lo que está verificado aquí. F, Q sub f es igual que f. Entonces, para verificar que efectivamente estas funciones son biyecciones y que son, y que son efectivamente una inversa de la otra, tenemos que ver las composiciones del otro lado. Entonces tenemos que empezar ahora con una forma cuadrática, asociarle a su forma bilineal simétrica y a esa forma bilineal simétrica asociarle la forma bilineal cuadrática y ver que regresamos a lo mismo. Entonces es lo que vamos a hacer aquí. Tomamos una Q, forma cuadrática arbitraria, y vamos a calcular quién es Q sub f de Q. Debería ser lo mismo que Q, es lo que queremos, ¿no? Entonces, por definición, Q sub f de Q, pues es un medio de f de Q de V, V. Y ahora aplicamos la definición de f sub Q, que nos dice para f sub Q es un medio de la Q en la suma de los vectores, aquí sería V más V, menos Q de un vector menos Q del otro vector. ¿De acuerdo? Aquí usamos la propiedad de que Q es una forma cuadrática y entonces este 2 sale al cuadrado, entonces sale como un 4. Tendríamos 4 Q de V y aquí ya restamos menos Q de V menos Q de V menos 2 Q de V. Entonces tendríamos 2 Q de V, se cancela con este 2 y tenemos Q de V. Por lo tanto, efectivamente, estas asignaciones sí son inversas una de la otra y nos dice que son biyecciones. Entonces, a toda forma bilineal simétrica le asociamos una cuadrática, a toda forma cuadrática le asociamos una forma bilineal simétrica de manera biyectiva. Y siempre y cuando la característica sea distinta de 2. Y con esto quedaría demostrado el teorema. Bueno, este siguiente resultado nos dice que cuando tenemos una forma cuadrática sobre un espacio de dimensión finita, supongamos aquí tenemos f a la n, en f una forma cuadrática en característica distinta de 2 va a ser equivalente a un polinomio homogéneo de grado 2 en n variables. La demostración es bastante sencilla, aquí se las dejo. Básicamente, pues, usa el hecho de que tenemos nuestra forma cuadrática y sabemos que tiene asociada una forma bilineal simétrica de esta forma, un medio f sub q de v como v.
Y ahora aquí lo que usamos es la representación matricial de nuestra forma bilineal simétrica. De nuestra forma bilineal en general, sabemos que esto de aquí es la matriz que representa la forma bilineal. Ya sabemos cómo se construye. Aquí está abajo cómo se construye. Las entradas de esa matriz alfa y j van a ser la forma bilineal simétrica evaluada en los pares de los elementos de la base. Y la forma de aplicar los vectores es multiplicarlos por un lado y multiplicarlos por el otro transpuesto sobre la matriz. Entonces, haciendo esta multiplicación, nos queda esta expresión. Si vemos las entradas, a las coordenadas del vector respecto a la base como las variables, esto termina siendo un polinomio homogéneo de grado 2 en n variables. N variables que n es la dimensión, ¿no?, de nuestro espacio vectorial, en este caso f a la n. Bueno, ahora vamos a ver una definición que está asociada en general a una forma bilineal. Entonces, si tenemos una forma bilineal f, vamos a decir que dos vectores v y w son ortogonales respecto a f si f evaluado en el par v, w nos da 0. Y en tal caso escribimos de esta manera. Escribimos v ortogonal respecto a f a w. Entonces, miren, esto está inspirado en que en el espacio euclidio la relación de ortogonalidad respecto al producto punto corresponde con ortogonalidad geométrica, es decir, que los vectores forman un ángulo recto entre el otro. Entonces aquí tenemos un ángulo recto en el espacio euclidio, por ejemplo, R2, y sabemos que dos vectores son ortogonales en el sentido geométrico de que forman un ángulo recto si solo si su producto punto es 0. Entonces, podemos generalizar esto, no necesariamente respecto al producto punto ahora, sino respecto a una forma bilineal arbitraria, y decimos que son ortogonales respecto a esa forma bilineal arbitraria. ¿Ok? Entonces, bueno, en eso viene inspirada esta notación y esta definición. Pero bueno, una propiedad importante que queremos que tenga nuestra relación de ortogonalidad es que sea simétrica. Es decir, simétrica significa que V es ortogonal a W, si solo si W es ortogonal a V. Es algo como muy intuitivo, ¿no? Que geométricamente pues lo vemos y que es algo que deseable que se cumpla, que esta relación de ortogonalidad que estamos definiendo sea una relación simétrica. Y en términos más concretos, esto significa que buscamos formas bilineales con esta propiedad, que f de v, w sea igual a 0, si solo si f de w, v sea igual a 0. Es decir, que un par evaluado en f que de 0 de un lado es equivalente a que de 0 del otro lado. Entonces podemos ver, que, por ejemplo, que las formas bilineales simétricas y alternantes y antisimétricas van a cumplir estas propiedades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es simétrica, si nuestra f es simétrica, pues sabemos que el par, si nos da 0 de un lado, transpuesto al otro lado debe darnos 0 también, ¿no? Porque la forma es simétrica y nos da lo mismo al transponer los vectores. Si es antisimétrica, por ejemplo, pues entonces el par evaluado de un lado nos da 0, transpuesto el par, multiplicamos por un signo negativo, pero en este caso es 0, entonces también nos tiene que dar 0. Y si es alternante, sabemos que alternante implica antisimétrica y pasa lo mismo, ¿no? Entonces, formas bilineales simétricas y alternantes y antisimétricas son interesantes desde este punto de vista porque definen su relación de ortogonalidad correspondiente es una relación simétrica, que en este caso estamos usando la palabra simétrica en dos contextos distintos, ¿verdad? Porque una cosa es que la forma bilineal sea simétrica y otra cosa es que la relación de ortogonalidad sea una relación simétrica. Eh, de acuerdo, nomás para no confundirse con esto de la terminología. Bueno, entonces aquí vamos a terminar nada más mencionando un teorema bastante interesante y nos dice que esto que vimos de que las formas simétricas o alternantes definen relaciones de ortogonalidad simétricas es de hecho un sí solo sí. Es decir, dada una forma bilineal arbitraria, la relación de ortogonalidad de esta forma inducida por esta forma bilineal
va a ser una relación simétrica si, solo si, la forma bilineal es simétrica o alternante. Ya sabemos que alternante implica antisimétrica también, ¿no? Entonces, antisimétrica ya está incluida en aquí mismo. Entonces, la dirección de que si F es simétrica o alternante implica relación de ortogonalidad simétrica, ya la discutimos en un momento. Lo más complicado, en realidad, ahora es demostrar que si la relación de ortogonalidad es simétrica, entonces forzosamente la forma bilineal tiene que ser simétrica o alternante. Entonces, esta demostración es una demostración que voy a omitir en la clase. En esta clase, ustedes la pueden verificar en las notas, la pueden leer en las notas, está escrita. Es un ejemplo de una demostración elemental en el sentido de que solo se desprende de las definiciones, no usa ninguna maquinaria pesada, es decir, usa propiedades de ser una forma bilineal, bilinealidad, usa propiedades de ser de simetría, de alternante, cómo está definida esta relación de ortogonalidad, etcétera, pero no usa nada más. Y lo que hace es que deduce y trabaja con varias identidades en la forma bilineal de una manera ingeniosa, que como un rompecabezas que se va armando y que va obligando a que la forma tenga que ser simétrica o alternante. Entonces, es un excelente ejemplo, a mí me parece, de una demostración que es elemental en ese sentido, porque se desprende de las definiciones, pero no trivial. Elemental, no trivial. No trivial porque es una demostración compleja, es una demostración ingeniosa que no es tan sencilla de encontrar y, sí, pues de encontrar por uno mismo, ¿no? Digamos. Em, muy bien, entonces, bueno, los invito a que la revisen y con esto terminaríamos la clase de hoy. Muchas gracias.